Ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es una secuencia de eventos eléctricos, mecánicos y químicos que se manifiestan durante un latido cardíaco completo. Este se divide en la sístole, que es la contracción, y diástole, que es la relajación, y tiene una duración aproximada de 8 segundos. El ciclo cardíaco se divide en 5 fases. La primera fase es la fase de llenado, y en esta se llenan los ventrículos de la sangre que provienen de las aurículas. Existen dos tipos de llenado, los cuales son llenado ventricular lento y el llenado ventricular rápido. En el llenado ventricular lento es cuando el paso de la sangre es lento y lleva el 20% de la sangre, y en el llenado ventricular rápido hay un paso rápido de la sangre por la presión y distribuye un 60% de la sangre aproximadamente. En esta fase las válvulas auriculoventriculares están abiertas y las válvulas sigmoideas están cerradas. Además, las aurículas tienen mayor presión en relación con los ventrículos, y la presión de las arterias es mayor que la presión de los ventrículos. La siguiente fase es la sístole auricular, y en esta se presenta la contracción de las aurículas pasando un 30% de la sangre, y al igual que en la fase de llenado, las válvulas auriculoventriculares permanecen abiertas y las válvulas sigmoideas están cerradas, destacando también que las aurículas tienen mayor presión que los ventrículos, y la presión de las arterias es mayor que la presión de los ventrículos. La siguiente fase es la fase de contracción isovolumétrica, y en esta fase ya está la sangre en los ventrículos con un aproximado de 120 mililitros y se le conoce como volumen diastólico. Las válvulas auriculoventriculares se cierran produciendo el primer ruido cardíaco y las válvulas sigmoideas permanecen cerradas, pero la presión de las aurículas es menor que la presión de los ventrículos al estar llenos, manteniéndose mayor la presión de las arterias en relación con la presión de los ventrículos, además de que los ventrículos ya están comenzando a contraerse y también está empezando a aumentar su presión en relación con la presión de las arterias, ocasionando que las válvulas sigmoideas comiencen a abrirse. La siguiente fase es la fase de la sístole ventricular o la fase de eyección, que en esta fase ya están abiertas las válvulas sigmoideas expulsando la sangre de los ventrículos, saliendo aproximadamente 70 mililitros, y esto se le denomina como volumen sistólico. Las válvulas auriculoventriculares permanecen cerradas y la presión de las aurículas sigue siendo menor que la presión de los ventrículos, y la presión de los ventrículos aumenta con respecto a la presión de las arterias. También tenemos a la relajación isovolumétrica, que es la quinta fase, y en esta fase la sangre ha salido por las arterias y las válvulas sigmoideas se cierran para que no regrese la sangre, produciendo el segundo ruido cardíaco. Aquí las válvulas auriculoventriculares se mantienen cerradas y la sangre comienza a regresar a las aurículas a través de las venas, llenándose. Además, las aurículas tienen una menor presión que la presión de los ventrículos, y las arterias tienen una presión mayor que la de los ventrículos, quedando los ventrículos solo con aproximadamente 50 mililitros de la sangre, a lo que se le conoce como volumen telesistólico. Y las aurículas ya terminan de llenarse, aumentando su presión y ocasionando que las válvulas auriculoventriculares se abran. Los tipos de circulación. Existen dos tipos de circulación, las que son la circulación menor y la circulación mayor. Bien, la circulación menor también es conocida como circulación pulmonar. Esta se encarga de llevar la sangre desde el corazón hacia los pulmones, y en ese tipo de circulación la aurícula derecha recibe la sangre que carece de oxígeno de todas las venas del organismo a través de las venas cava superior y cava inferior. Cuando se contrae la aurícula genera un impulso de la sangre mediante un orificio auriculoventricular derecho, pasando por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, y la contracción del ventrículo derecho conduce la sangre hacia los pulmones por medio de la arteria pulmonar, que corresponden a las ramas derecha e izquierda, y ya que la sangre está en los pulmones, esta obtiene una carga de oxígeno del aire y descarga el dióxido de carbono hacia afuera, y esta sangre con carga de oxígeno regresa al corazón por medio de la vena pulmonar que desemboca en la aurícula izquierda. En la circulación mayor, esta también se le conoce como la circulación sistémica, y es aquí donde la sangre cargada de oxígeno entra en la aurícula izquierda y la contracción de la aurícula genera un impulso de la sangre hacia el orificio auriculoventricular izquierdo, pasando por la válvula mitral al ventrículo izquierdo, y la contracción del ventrículo izquierdo impulsa la sangre proveniente de la aorta mediante sucesivas ramificaciones, llegando a todo el cuerpo, suministrando el oxígeno y nutrientes a todas las células y los órganos del cuerpo humano. Ahora veremos la anatomía estructural de las arterias arteriales y capilares. Antes de comenzar en esta fase, es importante saber que las arterias arteriales y capilares forman vasos sanguíneos funcionales de la circulación, ya que son los conductos por los que pasa la sangre que bombea al corazón. En primer lugar tenemos la arteria.
que en la imagen se puede apreciar la estructura de la arteria, la cual está compuesta por 3 túnicas. La primera túnica es la túnica interna, y en esa se encuentra el endotelio, la membrana basal y la lámina elástica interna. Está más cerca de la luz, que es el sitio entre el cual la sangre fluye, que es el que podemos visualizar aquí en la imagen. También está la túnica media, que es la capa más gruesa, y en esta túnica se encuentra el músculo liso y la lámina elástica interna. Y por último está la túnica externa, que se compone la mayor parte por fibras elásticas y colágenas. En la siguiente imagen visualizamos la estructura de la arteriola, y la arteriola tiene una túnica interna como la que tienen las arterias, una túnica media compuesta por el músculo liso y las fibras elásticas, y una túnica externa que se compone por fibras elásticas y colágenas. Y por último tenemos la estructura de los capilares, que es la que podemos visualizar en la imagen, y están constituidos por una membrana nasal y el endotelio, además de que en la imagen se puede apreciar que se encuentra la luz, que es el lugar donde fluye la sangre. Ahora vamos con la función y concepto de las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Y el concepto del... Bueno, primero que nada, las arterias son las encargadas de transportar la sangre desde el corazón a todo el cuerpo por medio de las ramificaciones de vasos sanguíneos más pequeños. Las arteriolas son las últimas ramas pequeñas del sistema arterial y actúan controlando los conductos por donde se libera la sangre de los capilares. Los capilares son una red de vasos de pared delgada en la que se intercambian los gases, nutrientes, desechos metabólicos, hormonas y sustancias de señalamiento. Las vénulas, aquí se podemos visualizar en la imagen, son vasos sanguíneos que recogen la sangre de los capilares y se reúnen formando venas de mayor tamaño. Entonces, las venas son los vasos que drenan los lechos capilares y van formando vasos más grandes que se encargan de devolver la sangre bombeada al corazón. Y bien, ahora una pregunta. ¿Qué porcentaje de la sangre se encuentra en los componentes del sistema circulatorio? Bien, el porcentaje aproximadamente es un 84% de todo el volumen de la sangre que se encuentra en la circulación mayor, y es el 16% el que se encuentra el volumen de la sangre que se encuentra en el corazón y los pulmones. Del 84% que se ubica en la circulación mayor, podemos visualizar que el 64% está en las venas, 13% está en las arterias y 7% están en las arteriolas y capilares sistémicos. El corazón tiene 7% de la sangre y los vasos pulmonares el 9%. Ahora veremos cuáles son las presiones del sistema circulatorio. Primero que nada debemos saber que el corazón bombea la sangre de manera continua hacia la aorta, y la presión media en ese vaso es alta, oscilando en torno a los 100 milímetros de mercurio. La presión arterial tiende a alternar entre la presión sistólica, que oscila entre los 120 milímetros de mercurio, y una presión diastólica de 80 milímetros de mercurio. La presión de los capilares sistémicos oscila entre los 35 milímetros de mercurio cerca de los extremos arteriales hasta los 10 milímetros de mercurio cerca de los extremos venosos, pero la presión media funcional de la mayoría de los lechos vasculares es de aproximadamente 17 milímetros de mercurio, siendo la presión lo suficiente baja, la cual permite que haya pequeñas fugas de plasma mediante los poros disminuidos de los capilares. Y en cuanto a las arterias pulmonares, la presión es pulsátil, y al igual que la aorta. Sin embargo, la presión es menor, ya que la presión sistólica arterial pulmonar alcanza el promedio de los 25 milímetros de mercurio, y la presión diastólica arterial pulmonar alcanza en promedio los 8 milímetros de mercurio, siendo la presión arterial pulmonar media de 16 milímetros de mercurio, y la media de la presión capilar pulmonar alcanza en promedio 7 milímetros de mercurio. Bien, a lo que podemos concluir aquí es de que existen la presión diastólica de 120 milímetros de mercurio y la presión diastólica de 80 milímetros de mercurio. La presión, también está la presión de los capilares, que oscila entre los 35 milímetros de mercurio. Está la presión sistólica arterial pulmonar, que alcanza en promedio de los 25 milímetros de mercurio. La presión diastólica arterial pulmonar, que alcanza los 8 milímetros de mercurio en un promedio. Y es la presión arterial pulmonar media la que llega a los 16 milímetros de mercurio. Y por último está la presión capilar pulmonar, que alcanza en promedio los 7 milímetros de mercurio. Bien, ahora hablaré acerca de la teoría básica del sistema circulatorio con sus 3 principios.
El primer principio es el principio de la velocidad del flujo sanguíneo en cada tejido del organismo, que casi siempre se controla con precisión en relación con la necesidad del tejido. Bien, en este principio se explica que los tejidos cuando son activos necesitan un mayor aporte de nutrientes y un flujo sanguíneo mayor que cuando se mantienen en reposo, en un aproximado de 20 o 30 veces de cuando están en reposo. Y aunque el corazón normalmente no puede aumentar su gasto cardíaco a más de 4 a 7 veces por encima del estado de reposo, aquí se establece que no es posible aumentar el flujo sanguíneo en todo el organismo porque un tejido en particular, o sea, no solo porque algún tejido en particular demanda este aumento de flujo. Sin embargo, la microvasculatura de cada tejido está vigilando de manera continua las necesidades que tiene en su territorio, por así decirlo, vigilando también la disponibilidad de oxígeno y de otros nutrientes, además de verificar la acumulación de dióxido de carbono y otros residuos, ya que todos ellos actúan de manera directa sobre los vasos sanguíneos para dilatarlos y después contraerlos, controlando también el flujo sanguíneo local de manera precisa hasta el nivel que se requiere para la actividad del tejido que esto está demandando. Y también es importante destacar que el control nervioso de la circulación del sistema nervioso central y las hormonas son quienes también colaboran con el control del flujo sanguíneo de los tejidos. El principio número 2 enuncia: el gasto cardíaco se controla principalmente por la suma de todos los flujos tisulares locales. Este principio habla de cuando el flujo sanguíneo atraviesa un tejido y lo hace de manera inmediata a volver al corazón por medio de las venas, y el corazón responde de manera automática a este flujo aferente de la sangre bombeándolo de manera inmediata hacia las arterias. Y es de esta manera cuando el corazón actúa como un autómata al responder a las necesidades de los tejidos, y aunque a menudo necesita, la ayuda en la manera de las señales respiratorias especiales para que le hagan bombear las cantidades necesarias del flujo sanguíneo. Y el principio número 3, que dice: la regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. Bien, en este principio se enuncia que se refiere a que el sistema circulatorio está compuesto por un sistema extenso de control de la presión arterial, y las señales nerviosas tienden a aumentar la fuerza de la bomba del corazón y provocan que la contracción de los grandes reservorios venosos para aportar más sangre al corazón, y también una constricción generalizada de la mayoría de las arteriolas a través del organismo, con el que se acumula con más sangre en las grandes arterias para aumentar la presión arterial. El flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que pasa por un punto dado de la circulación en un tiempo determinado. Bueno, ahora hablaré de lo que es el flujo sanguíneo laminar. Se le conoce como flujo sanguíneo laminar cuando el flujo sanguíneo se mantiene en equilibrio mediante un vaso sanguíneo largo y liso, produciéndose de manera aerodinámica, manteniéndose cada capa de sangre a la misma distancia de la pared del vaso, y la porción de sangre más central se mantiene en el centro del vaso. Como aquí se puede visualizar en la imagen, el fluido de la sangre tiende a irse de manera lisa, gracias a la manera aerodinámica. Bien, el flujo sanguíneo turbulento aquí es muy diferente al flujo sanguíneo laminar. ¿Por qué? Porque la velocidad del flujo sanguíneo es demasiado grande y atraviesa una obstrucción en un vaso haciendo un giro brusco y pasa sobre la superficie rugosa. Aquí se vuelve desordenado y no aerodinámico, a diferencia del flujo sanguíneo laminar. Es turbulento porque el flujo sanguíneo atraviesa el vaso en dirección transversal y longitudinal, formando corrientes de torbellino, como aquí se puede visualizar en la imagen. Y se encuentra una mayor resistencia a diferencia del flujo sanguíneo laminar, porque los torbellinos tienden a aumentar la fricción global del flujo en el vaso. ¿Qué es la presión sanguínea y esta cómo se mide? Bueno, la presión sanguínea es la fuerza ejercida por la sangre contra una unidad de superficie de la pared del vaso, y esta se mide en milímetros de mercurio. En algunas ocasiones la presión se mide en centímetros de agua, por lo que la presión de 1 milímetro de mercurio es igual a una presión de 1.6 centímetros de agua, ya que la densidad del mercurio es 13.6 veces mayor que la del agua. Ahora hablaré de la sangre y sus componentes celulares. La sangre es un tejido vivo que está constituida por sólidos y líquidos. En la parte sólida están los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Y en la parte líquida, también es conocida como plasma, contiene agua, sales y proteínas. ¿Qué es el hematócrito y cómo afecta un cambio de este en el flujo sanguíneo?
Bien, el hematócrito es la porción de sangre que corresponde a los glóbulos rojos, es decir, si cuando una persona llega a tener un hematócrito de 40, significa que el 40% del volumen sanguíneo está formado por las células y el 60% está formado por el plasma. En el caso de cuando el hematócrito tiende a aumentar hasta el 60 o 70, como en el caso de la policitemia, la viscosidad de la sangre puede ser 10 veces mayor que la del agua y su flujo a través de los vasos sanguíneos tiende a retrasarse demasiado. La microcirculación y sus componentes. La microcirculación es el transporte de nutrientes hacia los tejidos y la eliminación de los restos celulares. La microcirculación de cada órgano se caracteriza específicamente para atender sus necesidades, y cada arteria nutricia que entra al organismo es ramificada 6 u 8 veces previamente de que las arterias sean suficientemente pequeñas para denominarse arteriolas, y las arteriolas se ramifican entre 2 y 5 veces, alcanzando diámetros de 5 hasta 9 micrómetros en sus extremos cuando aportan sangre a los capilares. Se compone de las arteriolas, metarteriola, el esfínter precapilar, el canal preferente y los capilares verdaderos y la vénula. El líquido intersticial. El líquido intersticial es el líquido que corresponde a una sexta parte del volumen total del organismo y la cual se presenta a espacios entre las células que de manera colectiva se conoce como en el intersticio. Aquí podemos visualizar en esta parte de la imagen que podemos ver lo que es donde se encuentra el líquido intersticial o qué es lo que es el líquido intersticial. ¿Dónde y cómo se lleva a cabo el intercambio de sustancias entre el plasma y el líquido intersticial y que esto da lugar a los procesos de nutrición y desecho? La difusión de sustancias transferidas entre el plasma y el líquido intersticial se lleva a cabo a través de la membrana capilar. En este proceso se visualiza el flujo sanguíneo recorriendo la luz del capilar, se puede visualizar en la imagen, y un gran número de moléculas y partículas que entran y salen por medio de la pared capilar permiten la mezcla entre el líquido intersticial y el plasma. Aquí están las células de las que les mencionaba, estos son los nutrientes, el plasma sanguíneo que está fluyendo y el líquido intersticial. Aquí hay una interacción entre el líquido intersticial y el plasma. ¿Qué factores son los que promueven este intercambio? Este intercambio es la consecuencia del movimiento térmico de las moléculas de agua y de otras sustancias disueltas en líquido, que conlleva al desplazamiento de distintas moléculas e iones en una dirección y posteriormente en otra, rebotando de manera aleatoria en cada dirección. Bueno, podemos concluir de que nosotros como nutriólogos debemos tener el conocimiento con respecto a la anatomía y la fisiología del sistema circulatorio de nuestro organismo, ya que a partir de estos conceptos tendremos las herramientas necesarias para el diseño de planes de alimentación en situaciones específicas en pacientes, de manera de que las dietas no interfieran en el tratamiento que se esté prescribiendo, y también podemos aportar a dicho tratamiento por medio de la alimentación, así otorgándole una mejor calidad de vida a las personas que vivan con padecimientos como una hipertensión arterial, una dislipidemia, etc. Gracias por su atención.